El día de ayer habíamos hablado sobre la propiedad de cohesividad y de no cohesividad de los suelos, así como por la permeabilidad y la compresibilidad como tal. En general, nosotros podemos decir que los suelos cohesivos se pueden establecer de acuerdo a ciertos parámetros de diseño. De igual manera, la compresibilidad y la permeabilidad pues nos permiten a nosotros saber si un suelo es bueno para cimentar o no. ¿Quién nos dice si este suelo es bueno o malo? Pues el estudio de suelos como tal. Pueden haber suelos cohesivos pero compresibles, o pueden haber suelos cohesivos, permeables y compresibles. Todo depende de las características físicas y mecánicas que podamos nosotros encontrar en los diferentes tipos de suelo que un estudio geotécnico especializado nos puede dar. En este caso nosotros podemos encontrar pues una pequeña nomenclatura de los suelos como tal. Podemos decir que los suelos en este punto son gravas, arenas y limos. Y cada uno se representa pues con esta notación que le podemos llamar. Hay suelas gravas y gravosas, arenas y arenosas, limas y limosas, y arcillos y arcillosas, ¿verdad? Que en su momento sí lo podemos ver de otra forma. Vamos a ver el suelo orgánico y el suelo rocoso como tal. Las gravas, bueno, el gravoso es una grava de grano mayor. El arenoso es una arena que es más, con un tamaño mayor al de 2 milímetros. Y el limoso es que los limos se encuentran en un 90% de proporción. A partir de ahí nosotros podemos encontrar la arcilla limosa, el limo arcilloso, la arcilla orgánica, el limo gravoso o la grava limosa. Son 4 ejemplos básicos que nosotros tenemos de tipo de suelo, pero que esos ejemplos básicos nos ayudan a nosotros a entender la propiedad de los suelos como tal. Estos 5 suelos que vemos en la parte de abajo, que sería una combinación de los 6 suelos normales, podemos decir que es la que nosotros más encontramos en una cimentación semisuperficial, es decir, el tipo de cimentación que usualmente vemos nosotros en cualquier estructura. La arcilla limosa como tal es un suelo cohesivo y permeable, pero tiene la capacidad de tener una gran compresibilidad y no tener un porcentaje de absorción muy alto. El limo, bueno, ¿qué quiere decir arcilla limosa? Que es una parte de arcilla y otra parte de limo. Sin embargo, lo predominante es lo primero, es decir, la arcilla. La parte limosa, al ser un estrato mayor, pues lógicamente corresponde a poder tener una parte menor, un volumen menor dentro del suelo estudiado. De igual manera, los otros cuatro tipos de suelo. La arcilla orgánica es la que usualmente nosotros encontramos en cualquier lugar y es la arcilla chiclosa que vemos como tal. Esta arcilla se caracteriza de tener un color bastante rojizo o un color muy negro. Y aunque sea muy negro, no, y tiene la capacidad de ser chiclosa como tal, esta arcilla orgánica usualmente requiere de 2 o 3 tipos de tratamiento especializado del suelo para que pueda tener una buena opción de compresibilidad. Existe un estrato básico del suelo que usualmente deberíamos de seguir cuando nosotros estamos tratando de encontrar el estudio o el tipo de suelo que nosotros necesitamos. Lo ideal es que nunca podamos cimentar menos de 1 metro, porque siempre menos de 1 metro encontraremos un suelo orgánico. ¿Nosotros podemos cimentar bajo un suelo orgánico? Por supuesto que sí, pero nosotros tenemos que tener cuidado de que este suelo orgánico, si le dejamos una raíz, o si le dejamos una semillita, o le dejamos algún tipo de materia orgánica, pues puede generarnos a nosotros un problema con respecto a que pueda germinar la semilla y crear raíces, o un árbol que pueda meter sus raíces por debajo de la cimentación y nos pueda causar un asentamiento diferencial. Lo ideal, insisto, lo ideal
es que podamos cimentar para una cimentación semisuperficial 1 metro por debajo del nivel del suelo orgánico. Muchas veces el suelo orgánico son 10 centímetros, son 20 centímetros, pero lo ideal es, o lo usual es encontrarlo entre 30 y 50 centímetros. Luego, en la mayoría de la parte occidental encontramos, a excepción, bueno, pongámosle suroccidental, que es la parte de San Marcos y Quetzaltenango y un poquito de Toto, encontramos arcilla orgánica entre los primeros 2 metros después de el suelo orgánico. Esto se da porque la tierra del altiplano es bastante fértil. Entonces se ha creado una denudación del suelo orgánico y que se mezcla por decantación con la arcilla. Luego de eso encontramos un limo arenoso, que ya es, el limo arenoso es un suelo muy bueno para cimentar. A partir de ahí nosotros ya podemos tener un suelo estable y solo necesitamos una compactación dinámica. Luego tenemos arenas limosas, arenas gravosas y por último arena. Después de la arena ya vienen los suelos rocosos. Entre mayor capacidad de roca haya y entre mejor esté capacitado el suelo para poder llegar con un suelo compuesto, pongámosle, ya sea de arcilla, grava, limo, como tal, pues va a resistir las cargas de una mejor manera. Esto se los explico porque parte fundamental de nosotros escoger la tipología que vamos a utilizar es escoger el tipo de cimentación y la altura de la cimentación como tal. Muchas veces nosotros nos dejamos guiar porque en todas las construcciones vemos que la cimentación es a 1.50 o es a 1.20 de profundidad, pero muchas veces a 1.20 todavía tenemos suelo orgánico. A mí me pasó, bueno, yo estoy ayudando a un amigo que está guiando la construcción de su hermano a la par del Instituto Experimental de San Pedro. Aquel, cuando empezó a hacer todo el proceso de planificación, yo le dije, mira, excavemos hasta los 2 metros y veamos cómo está el suelo y a partir de ahí decidimos pues hacia qué punto de cimentación va a estar. Resulta que a los 2.50 nosotros encontramos todavía suelo orgánico y según el estudio de suelos, el suelo orgánico llegaba hasta los 3 metros. Entonces, imagínense, prácticamente teníamos que tener una cimentación profunda. Ahí se tomó la decisión, prácticamente, de ser un limo orgánico, y ahí se tomó la decisión de utilizar columnas de grava. Y a partir de ahí el suelo, pues, levantó la capacidad de soporte, tal vez en un 200%, ya no tuvimos un 80% más, sino tuvimos un 150% más de la capacidad de soporte del suelo. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta siempre la altura de cimentación. ¿Quién me define la altura de cimentación como tal? El estudio de suelos. Existen estudios de suelos muy básicos que solo nos da la granulometría y el valor soporte, y hay estudios de suelo que son bastante específicos que nos da la estratigrafía. ¿Qué es la estratigrafía? Esto que vemos en pantalla. ¿Cómo está el perfil estratigráfico? ¿Cuánto tiene de altura cada estrato? ¿Qué tipos de estrato hay? Y a partir de ahí, pues nosotros deberíamos de tomar la decisión de poder llevar a cabo nuestra cimentación como tal. Si nosotros no realizamos un estudio de suelos, pues hagan una prueba muy básica, pero creo que es bastante efectiva. Si nosotros podemos establecer, por ejemplo, una prueba rápida es que excavemos un pozo. De ese pozo tenemos una varilla de 6 metros y empecemos a picar, a ver hasta dónde se hunde la varilla. Si la varilla se hunde más de 1 metro, significa que el suelo no es estable y que necesita un porcentaje de compactación. Mejor un método de compactación, perdón. Si la varilla no se hunde menos de 1 metro, pongámosle unos 50, 40 centímetros, quiere decir que estamos bajo suelo estable. Los maestros de obra usualmente, ¿qué hacen? Yo fui a una construcción el día martes y justo me topé con un maestro de obra que lo que hacía era, tenía una piedra bola como de unas 30 libras tal vez, y lo que hacía era levantarla, soltarla, y si la piedra se hundía más de la mitad, porque eso así me lo dijo él, si se hundía más de la mitad, lógicamente iba a tener problemas el suelo. Si no, era suelo estable. Posiblemente es un método que le ha ayudado durante bastante tiempo, pero lógicamente es un método empírico que no nos ayuda a nosotros a poder llevar a cabo pues una prueba específica como tal.
Algo quiero dejar muy en claro. Entre más grande sea la estructura que nosotros estemos realizando, mayor tiene que ser la profundidad de cimentación. Por ejemplo, para los grandes edificios de 10, 11, 12 niveles, uno ya no utiliza una cimentación semisuperficial a 2 a 3 metros, sino utiliza una cimentación profunda, posiblemente a los 6 u 8 metros, para tener un estrato estable en el cual podamos cimentar. Por ejemplo, en el Utzuleu, lo que se hizo para la cimentación fue colocar pilotes. Pilotes es un tipo de poste, llamémosle, que se hinca en el suelo hasta llegar a un estrato rocoso. Esos pilotes tenían 23 pies de altura. Y lo que se hizo ahí fue prácticamente algo bastante simple, que era fundir los pilotes in situ y encima de los pilotes fundir una zapata. Y con eso se garantizó que el valor soporte era muy bueno. Entonces, entre más alta sea la estructura, más pesada va a ser, mayor valor soporte del suelo tenemos que buscar. Entonces, el valor soporte idealmente y en el 80% de veces, entre más profundo sea la cimentación, mayor va a tener un porcentaje de compactación como tal. Prácticamente eso tenemos por tipos de suelo. Nosotros debemos de llegar y siempre, yo les recomiendo que si ustedes van a hacer una construcción de 3 niveles o más, o por lo menos planificar una construcción de 3 niveles o más, realicen un estudio simple de suelos. Un estudio simple de suelos les cuesta entre 1,200 y 1,500 quetzales. A comparación de 500,000 o 600,000 que cuesta una construcción, creo que 1,500 quetzales no es un gasto muy grande. Yo lo he hecho, llamémosle, incluyéndolo en el valor de la planificación, para que entonces el propietario o la persona que nos contrata no sienta el cuentazo de que le estemos pidiendo plata de 2,000 y pico de quetzales extras de nuestros honorarios porque él siente como un cargo extra. Esto juega mucho con el pensamiento de los vecinos, ¿verdad? De las personas que nos contratan. Pero al fin es una forma de cómo nosotros, al final de cuentas, nos vamos a poder vender, si lo queremos llamar de esa manera. Vamos a ver. Ahí. Veamos ahora de una manera más específica los tipos de suelo. Recapitulando, decíamos que el suelo es un estrato físico sobre el que se realizan las obras. El suelo pues suele clasificarse en 2 tipos, en orgánico e inorgánico. El orgánico se caracteriza por ser de color negro, café oscuro, por su poco peso cuando está seco, gran compresibilidad y porosidad. Malo para cimentar. El suelo inorgánico es un producto del interperismo de las rocas, permanece en el sitio en donde se deformó. Es decir, si yo encuentro arcilla es porque prácticamente la denudación de las rocas hizo que ahí se generara arcilla en mi construcción como tal. Los tipos de suelo son gravas, arenas, limos y arcillas, que creo que eso ya lo vimos a detalle. Ahora, a partir del tipo de suelo, nosotros tenemos que encontrar la manera de qué vamos a hacer con nuestro suelo, cómo vamos a cimentar y verificar la manera en cómo podemos llevar a cabo nuestra cimentación. Para ello tenemos ciertas características bajo las cuales vamos a cimentar, pues hablemos de una vivienda como tal. Para cimentar existen 3 tipos de suelo básicos. El suelo vegetal, que está compuesto de suelo orgánico. La teoría nos dice que es prohibido cimentar y es indispensable excavar hasta que encontremos un terreno natural. ¿Cuál es el suelo vegetal? Es la tierra negra, es la tierra café oscuro, es todo aquello que sea buenísimo para sembrar. Usualmente, al llegar a los 50 centímetros de excavación, se pierde el suelo vegetal. Con suelo vegetal, pues es muy difícil controlar sus propiedades mecánicas como tal, al momento de que nosotros podamos hacer un mejoramiento del valor soporte. Yo no recomendaría utilizar un suelo vegetal. Si por X o Y razón hay que utilizar un suelo vegetal,
pues ni modo, va a haber que hacerlo. Pero creería yo que conforme lo podamos ir evitando cada vez, sería mejor. Luego tenemos rellenos. Usualmente en muchas construcciones, y peor si son terrenos ya antiguos y que no están nivelados al nivel de la calle actual, pues encontramos los famosos rellenos que pueden ser de material orgánico o inorgánico. Generalmente son realizados por intervención humana, es decir, antes se acostumbraba que las casas deberían de estar por lo menos a 75, 80 centímetros por encima del nivel del mar, perdón, de la calle. Entonces lo que hacían ahí era rellenar, pero rellenaban con piedra poma, con piedrincillo, con tierra negra, todo lo que se encontraba. Muchas veces encontramos inclusive hasta piedras y una capita de arena encima. Cimentar en rellenos es sumamente malo. Su falta de homogeneidad hace que cause un porcentaje de vacío muy grande, un porcentaje de porosidad muy grande. Esto lo que nos hace es causar asentamientos grandes y desiguales. Como les decía a ustedes, cualquier construcción puede tener un asentamiento. Las construcciones cuando se empiezan a utilizar se asientan como tal y puede ser de 1 a 3 centímetros, que es lo normal, pero ya asentamientos de 5, 7, 10, 12, 15 centímetros ya es un asentamiento diferencial, que aunque se pueda dar en toda la construcción como tal, pues lógicamente es sumamente malo. ¿Por qué se producen los asentamientos? Los asentamientos se producen de 3 maneras específicas. Primero, por una mala compactación. Segundo, por un mal estrato. Y tercero, por no haberle hecho un tratamiento adecuado al suelo. Los asentamientos que son a gran escala, cuando toda nuestra, llamémosle toda nuestra construcción, nuestra estructura se asienta, todavía suele ser controlable, todavía puede tener ciertos aspectos a favor en específico. Los que son más difíciles de controlar y es cuando ahí se declaran las viviendas, por ejemplo, inhabitables o los edificios inutilizables, son los asentamientos desiguales. Un asentamiento desigual va a ser aquel asentamiento que va a tener diferentes proporciones dentro de una línea horizontal imaginaria. Puede ser que la parte sur de mi construcción se haya asentado 3 centímetros, que es lo normal, pero el costado norte o poniente, por ejemplo, va a llegar a nosotros tener un asentamiento de 7 centímetros, es decir, 4 centímetros más con respecto al lado sur. Entonces ahí, como es un asentamiento diferencial, ya las casas están de lado, ya las casas no funcionan, ya no hay manera de recuperar la inversión y mucho menos la estructura. Cuando nosotros tenemos rellenos, es necesario que profundicemos la cimentación hasta que alcancemos un estrato natural estable. La teoría nos dice, excave hasta que encuentre el terreno natural, pero resulta que el primer terreno natural que nosotros podamos tener va a ser un terreno, un suelo orgánico. Entonces volvemos a caer a lo mismo, muchachos, ya no sirve para cimentar. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que llevar a cabo pues ciertas técnicas para poder volver a cimentar, volver a compactar y para tener un estrato, pues, un estrato más o menos estable. Lo ideal es que podamos, si nosotros nos encontramos un relleno, lo ideal es que podamos realizar un estudio de suelos especializado, es decir, una prueba de soporte estándar, que es un SPT. Este SPT nos da la estratigrafía exacta del suelo, hace mediciones a cada metro y si al metro encuentra diferente tipo de suelo, pues nos saca unos núcleos de concreto, perdón, unos núcleos de suelo que nos hace verificar la estratigrafía como tal. Este estudio SPT cuesta, si no estoy mal, cuesta 600 quetzales o 400, no me recuerdo bien, por metro excavado. Es decir, es bastante caro. Si vamos a generar una cimentación de 10 metros, por ejemplo, son 4,000 quetzales, más el transporte del equipo, más, pues, si uno es acomedido, pues la comida, un par de agüitas para los operarios, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, eso sí es un estudio bastante caro, pero el 100% de las veces vale la pena realizar ese estudio.
Luego tenemos suelos arcillosos. Estos suelos arcillosos son malos para cimentar cuando no están saturados. Ojo, en su estado normal, ya que tienden a sufrir asentamientos a largo plazo. Un suelo arcilloso en nivel saturado puede retener el líquido y puede generar un nivel estable dentro de nuestra cimentación. Pero ¿qué pasa cuando se desatura? Quiere decir cuando se le sale el agua. Se vuelve llamémosle un suelo malo para cimentar. Porque aunque al inicio no veamos un asentamiento, puede ser que a los 5 o 10 años ya empecemos a ver asentamientos como tal. Y lo complicado de todo esto es que ya a los 10 años, muy posiblemente nosotros ya no tengamos pero ni un quetzal de lo que nos pagaron para hacer la construcción o el diseño. Y entonces ahí ya se vuelve más complicado.